bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual conversamos a propósito de los libros y su gente. Y hoy me acompaña un autor de muchísimos libros, el poeta Carlos Pérez. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Autor de todos estos libros que están aquí. Me llama la atención en particular Strictis y La mano de obra. Este ha sido publicado por la Universidad del Zulia, las ediciones del Vicerrectorado Académico. Y bueno, tú además de ser crítico literario y profesor de literatura, has sido poeta. La palabra poiesis, dice Aristóteles en su famoso libro que se llama La Poética. Aristóteles, un filósofo griego del siglo IV a.C. Poesis significa propiamente creación, es decir, crear algo nuevo. Y claro, los poetas lo crean a partir de las palabras. ¿Cómo es tu proceso de creación, Carlos? Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa, que ojalá que haya muchos programas como este. Así es. Porque es necesario promover la literatura y la concientización y sensibilización sobre el hecho literario. Bueno, el proceso es de vida, es de hace mucho tiempo. Incluso él comenzó, en mi caso, desde que yo no sabía leer ni escribir, porque uno tiene una inquietud por el espacio, por donde vive, por donde está, por donde se encuentra, y se relaciona con las cosas y la gente a través de la imaginación. Yo comencé a escribir muy tarde, e incluso empecé a leer, aprendí a leer y a escribir muy tarde, casi a los 11 años. No sabía leer ni escribir, es decir, que no puedo decir así que fui un Mozart de la poesía, ¿no? Que bueno, Mozart, como todo el mundo sabe, hacía sus sonatas ya a los 6 años, 7 años. Sí. No tuve esa dicha. Pero la poesía estaba allí, estaba rondando y empecé a trabajar. Pero no empecé a trabajar con poesía, empecé a trabajar con cuentos, porque empecé haciendo títeres. Entonces contábamos muchos cuentos, por cierto, el grupo de títeres Chimpete Chámpata. Fíjate lo importante que es que te llegue la poesía. Estábamos en cuarto grado de primaria, en un aula, y se aparecieron los títeres, y montaron Tío Tigre y Tío Conejo. Y nos invitaron a los niños de allí, que estábamos allí sentados en esa oportunidad, para que participáramos del Chimpete Chámpata. Al llegar allí ya comenzó un proceso poético, empezó el contacto con la poesía. Y bueno, la andadura es desde ese entonces, y poco a poco han ido saliendo los libros. En tu obra poética, la he estado revisando en estos últimos días, tú le dedicas mucha atención al tema de los niños. Sí, y has escrito varios libros dirigidos a niños, por ejemplo, este de aquí que se llama Chiquitirríticos Musicantes, y este otro que se llama A que no me come el gato. Así es. ¿Qué te llama la atención del público infantil? Todo. Porque ese no solo, como dice la gente, el futuro, ¿no? Sino que es la raíz del ser. Es decir, nosotros, no importa la edad que tengamos, 80, 90 años, a la edad que logremos llegar, ¿no? Siempre tenemos esa presencia. La evocación es a partir de la infancia, porque allí está el asombro y la inocencia. Entonces yo creo que es la esencia del hecho poético. Cuando digo poético no solo me estoy refiriendo al lenguaje y al poema, sino también a las artes plásticas, a la música, al teatro, a la arquitectura también, bueno, a todas las y expresiones. hay gente que dice que la poesía sirve como un medio didáctico para que los Sí. niños cultiven otras aptitudes. Por Puede ser que a lo mejor cuando el niño crezca no vaya a ser un poeta, Sí. pero va a ser un ingeniero, un médico, Claro. pero leyéndole poesía o instruyéndolo en la creación poética, él puede desarrollar Así es. esas aptitudes. Y se hace menos esclavo, lo que tú estás diciendo algo muy cierto, pero no la didáctica tradicional conductista, sino una didáctica que yo he llamado pedagogía de la imaginación. Es decir, que nosotros podamos ir formando, los mejores universitarios están en la infancia, los mejores profesionales están en la infancia. Entonces yo creo que de allí tenemos nosotros que partir y continuar, porque no es partir y abandonarlo, sino quedarnos allí precisamente para todo el trabajo que hay que hacer. Ojalá se pudiera preescolarizar todo el sistema educativo, es decir, que la gente juegue, lo que llaman la experiencia lúdica, o el pensamiento creativo, que la gente trabaje con la plastilina. ¿Qué pasa con toda esa experiencia? Se olvida, se queda. Bueno, pero algún límite tiene que tener, porque Sí, yo no me imagino una clase de cálculo sí, o de pero anatomía que todo sea un juego, o sea, un mínimo de estudio tiene que haber, ¿no? Pero está la transversalidad, y yo creo que el lenguaje, que es un invento del ser humano, ¿verdad? Incluso es el más grande invento, porque quizás no tenga la rueda, yo en el lugar donde viva, la rueda o un punto de apoyo, pero tengo el lenguaje y me estoy comunicando con la gente y puedo llegar a ser feliz.
y puedo llegar a evocar y puedo tener memoria. Claro. Con la rueda yo no tengo memoria con el lenguaje. Claro, ¿ya? claro. Entonces, y la poesía es, mira, es la cuna. Y el que está en la cuna es la infancia. Lo que está en la cuna de la poesía es la infancia. Aristóteles en la poética da una serie de técnicas y pasos que el buen poeta debe seguir. Aristóteles no estaba tan concernido con los poemas en general, sino más bien con las obras de teatro, ¿no? Y él decía, bueno, para que una obra sea buena, tiene que tener una tensión, tiene que haber un nudo, eventualmente tiene que haber un desenlace, tiene que generar catarsis en el público, ¿no? Él hacía mucho énfasis en la tragedia. Yo creo, y te pregunto, que los poetas de estos últimos tiempos han prescindido un poco de Aristóteles y han dicho, no debe haber tantas reglas en la expresión creativa. Si la poiesis es precisamente creación, pues no queremos una camisa de fuerzas en cuanto a cuáles son los pasos que debemos seguir. ¿Tú cómo ves eso en la expresión poética? Yo creo que Aristóteles es una posibilidad viable, es un aporte a la aproximación de lo que es el hecho creador, ¿no? Es decir, ahí está, ha durado tantísimos años, tantísimas décadas, tantísimos siglos, y yo creo que es un aporte importante de la cultura occidental, porque otras culturas no occidentales tienen otras formas también del conocimiento, ¿no? Del conocimiento a través del arte, que es importantísimo. Tú eres profesor de filosofía, eres un excelente profesor de filosofía a pesar de tu juventud, pero sabes muy bien que ya la racionalidad, como la entendimos con Kant, y también con el mismo Aristóteles, ha sido como no superada, pero sí se han creado otras formas de adquirir conocimiento. Y creo que uno de esos conocimientos, por eso a Aristóteles le interesó hablar de arte. El inicio, pues, de una parte de la estética, que es la poética de Aristóteles, y la poiesis, y lo que tú bien nombrabas de la catarsis. ¿Quién no hace catarsis en el arte? ¿Quién no hace catarsis en la vida cotidiana? Claro. A través del lenguaje. Tan necesaria que es en nuestra sociedad, porque tenemos todas estas emociones que muchas veces se pueden convertir en peligrosas y mediante la expresión poética, la obra de arte, pues nosotros las podemos drenar. Exactamente. Vamos a ir a hacer un corte, Carlos, y al regreso seguimos conversando sobre tu obra artística. Estamos en la hora literaria y hoy me acompaña Carlos Ildemar Pérez. Ya venimos.